Hola, muy buenas tardes, arquitectos. En este momento voy a enseñar mi entrega del partido proyectual de la propuesta pues, que vamos a realizar en la ciudad de Neiva. Empezando por la localización, pues tenemos desde la parte del Huila, Neiva, trabajando en la Comuna 2. En la Comuna 2, cerrando un polígono, ese polígono pues ya se nos ubica directamente en este sector. Este sector es bastante importante, ¿por qué? ¿Listo? Primero que todo, en la referencia del plano Noli podemos ver que es un sector que se encuentra consolidado, ya se encuentra construido, ¿sí? Podemos ver que ya hay construcciones, hay muy pocos vacíos utilizados, y los pocos vacíos de pronto que podemos ver acá son alguno que otro parque que funcionan cuantitativa pero no cualitativamente muy bien. ¿Listo? En la parte de los usos de suelos podemos ver que también, además de un uso domiciliario, ¿sí? También podemos ver que es un sector que se encuentra ampliamente comercializado por comercio de baja, de bajo de bajo consumo, ¿sí? Como internet, de relación de consumo primario, ¿sí? Como tiendas, barberías, mucho uso de restaurantes. Además de eso, de ello también tienen unos equipamientos que en este caso son lo que es centros comerciales de abastecimiento que aportan mucho al sector. Como ya lo decía, pues unos pequeños parques a su alrededor que funcionan cuantitativamente y no todos cualitativamente. Y su relación de flujos, como decimos que este es un sector que se encuentra bastante desarrollado en torno a comercio y tiene sus equipamientos de abastecimiento, pues este lote es muy bueno si lo podemos aprovechar dando unas conexiones a los diferentes equipamientos. Tenemos una vía que es principal de tráfico alto. Esa vía de tráfico alto nosotros pues tenemos primero que entrar a solucionar unos inconvenientes, ya que por este sector principal hay unos sectores comerciales que afectan a la movilidad. En estos puntos de acá hay unos montallantas que lo que están creando es un pequeño caos en esta zona de aquí. Entonces podemos utilizar unas vías alternas para poder consolidar el proyecto. Pero este mismo uso, pues digamos, de esta vía nos puede generar una conexión bastante buena con respecto a nuestro lote. Teniendo eso en cuenta, haciendo un pequeño análisis en base a lo ya estudiado, podemos ver que en la parte de las fortalezas tenemos un fácil acceso al lote por el buen estado vial. Sencillamente hace falta una vía que sería una propuesta para el mejoramiento y el acceso principal del lote. Tenemos un comercio abundante y desarrollado de buenas condiciones de seguridad en estos sectores. Según la encuesta que nosotros realizamos en sentido de seguridad, pues no hay una decadencia tan grande en el sector, ¿sí? Tenemos una consolidación buena por medio del entorno ya construido, como lo podemos ver acá. Hay un entorno que ya se encuentra construido, que ya la mayoría de su tipografía es acabada. En la parte de las oportunidades, tenemos la oportunidad de segregar el sector usando este lote productivamente, ya que en este momento se encuentra un lote que está abundantemente consolidado por vegetación que no es buena, ¿sí? Que nos está segregando este sector de acá con este sector de acá. Entonces, utilizándolo de una manera óptima, podemos generar unas conexiones longitudinales y transversales que lo vemos como una muy buena oportunidad. Fomentar el estilo de vida abierto, quitando poder a los conjuntos cerrados ya existentes, ya que en estas partes tenemos unas torres en estos sectores de acá. Esta sí es vivienda abierta, pero quitando este poder a la consolidación o a la segregación que nos crean estos conjuntos cerrados, creando un buen proyecto de uso de espacio público, ¿sí? Culturizar a las personas sobre la riqueza de la fauna existente, ya que en estos puntos también tenemos una fauna bastante buena, ¿sí? Tenemos por la parte frontal un sendero donde habitan muchas iguanas
creando espacios de zonas verdes y zonas de protección en la parte interna de nuestro proyecto, podemos generar una culturización para el cuidado de ellas. De pronto, en las partes de las deficiencias, ¿sí? Tenemos dos lugares comerciales, los cuales crean conflictos en movilidad, los que ya había comentado, las partes de los montallantas y la parte de la vía que se encuentra un poco no en buen estado, ¿sí? No todavía está terminada, entonces la vemos como una deficiencia que la podemos mejorar, ¿sí? Es más como una oportunidad, pero la coloco ahí. Sí, y en parte de la amenaza tenemos poca conciencia ambiental en la parte de residuos sólidos e incluso de animales en putrefacción. Logramos encontrar en la zona que había animales en putrefacción que creaban una contaminación de olores totalmente maluca. Y eso lo podemos ver como una amenaza, pero algo que se puede solucionar fácilmente. En la parte del estudio del referente arquitectónico, el referente arquitectónico lo tomo con el arquitecto Germán Samper, ¿sí? Con su libro Casa más Casa Ciudad. Entonces lo podemos ver que tiene tres conceptos bastante básicos, ¿sí? Primero, que hay que quitar la consolidación de las grandes viviendas, o sea, de proyectos macro, donde las personas no tengan acceso a ellos. Hay que crear oportunidades para ellos, hay que crear viviendas que sean de acceso crediticio a las personas. Eso es bastante importante. El segundo es quitar el poder que tiene el automóvil con respecto a todo lo que es la vía, ¿sí? Y generar más espacios de habitabilidad. Él nos está diciendo que es mejor crear espacios humanos, urbanos habitables, ¿sí? Y además de eso, también nos está diciendo que no crear macroproyectos, sino proyectos de baja escala, donde lo que nosotros hacemos es mejorar en tiempo, mejorar en calidad y dar oportunidades a lo que es constructivamente ese manejo. Manuel Delgado, en su libro del animal público, nos dice básicamente lo mismo. La ciudad es un elemento urbano que debemos utilizarlo para su proliferación de vida. Entonces eso nos dice también Manuel Delgado en el animal público. Ya básicamente yendo a las visuales, vemos unas tipologías de casa consolidadas de 1 o 2 pisos con acabados externos y mucho cerramiento por parte de rejas. En esta parte de acá, ya viendo esa tipología, además de eso vemos que la vegetación en las fachadas abunda. Eso es un criterio de diseño que yo he tomado para generar frescura, ventilaciones cruzadas, que nos permitan manejar las altas temperaturas que tiene la ciudad en ciertos picos del día, ¿sí? Y utilizando la morfología existente para poder tener un trazado, que es a lo que ya nos vamos acá en la parte de la maqueta. Ese trazado, utilizando la misma morfología de la vía, genero una conexión en la parte transversal, ¿sí? Del lote, donde va a tener una prioridad netamente vehicular. Esa prioridad vehicular yo la pienso manejar con un espacio público en la parte del centro, y que toda la zona verde, este cordón verde que nosotros vemos, es el uso de vegetación frontal en las viviendas, para poder tener esa frescura que ya morfológicamente y tipológicamente han utilizado en la ciudad y que les ha funcionado, además de tener las altas alturas, las ventilaciones también de uso cruzado, ¿sí? Esta vegetación es algo que les ha ayudado bastante bien. Y en base a la forma del proyecto, ya se utiliza un poco más de lo que es la misma morfología del lote, teniendo un poco de las vías estructuradas y generando pues la parte de las viviendas y unos sectores que ya nos brinden más aporte a la ciudad. Eso sería todo, muchas gracias.